ganas de decirle, mejor tú ora por mí, hermano. De también que lo vi, yo dije, se está preparando para el trabajo, iba todo guapo y yo vi todo chilapastroso, como se dice. Dije, mejor tú ora por mí, hermano. Y yo doy gracias a Dios, hermanos, porque veo la manifestación de Dios en la vida de los congregantes. Lo veo incluso en la vida de los ausentes. Todos están disfrutando este puente vacacional. Y qué bueno que lo pueden hacer, ¿verdad? Porque lo hacen en familia. Y qué bueno que nosotros podemos estar aquí, unidos, reunidos una vez más. Porque este es el día que hizo el Señor. ¿Para qué? Para reunirnos. Es el día consagrado para la adoración, para su glorificación, para venir a darle gracias por tantas bendiciones. Ayer tuve la oportunidad de ver el ensayo de un joven pastor que se va a ordenar, 33 años, y me dio mucho gusto verlo. Una, porque es joven, preparado, por su testimonio pude ver que es llamado, y en sus respuestas, rápido el muchacho. Y yo decía, hay pueblo para batallar. A veces creo y veo a mi generación y digo, ya nos vamos, ¿qué va a pasar después? Ayer Dios me dijo, hay pueblo para batallar. Y me llamó la atención el testimonio de este hermano Jonathan, porque él decía que a los 16 años, él estaba en su plan rebelde, en su plan de no obedecer. Muchas gracias, muchas gracias. En su plan de no obedecer a nadie. La necedad está ligada al alma, dice la palabra de Dios. Y cuando eres adolescente, con mayor razón. Pero Jonathan no sabía que Dios tenía preparado para él, en ese año 16 de su vida, un llamado. Un llamado al que él se resistió por algunos años, y a los 22 él ya estaba en el seminario. Ahora tiene 33, 11 años sirviendo como pastor y preparándose para su ordenación. A los 16, Jonathan supo que Dios lo estaba llamando y él se preparó. Tengo otro caso de hace 2 años, también de un joven de 16 años. Bien parecido, buena estampa, buena familia, y nos compartía de su futuro glorioso, grandioso en los estudios. Él planeaba ir a Europa, y bueno, lo veía usted y usted decía, la va a hacer este muchacho. Y a mí se me ocurrió preguntarle algo a este joven. ¿En qué parte de tus planes está Dios? Él hablaba muy girito, muy rápido, y te convencía, Cuando le pregunté en qué parte de sus planes de vida estaba Dios, él guardó silencio por un tiempo prolongado. ¿Y saben qué me contestó? No sé. No lo tengo conmigo. Yo lo lamenté, hermanos, porque a la edad de 16 años tu identidad está llegando a darse, a concretarse. A los 16 años brincas una etapa de vida difícil. Para las mujercitas, muchas llegan a embarazarse a los 16 años. Para los varones, muchos llegan a ser pescados, perdón por la expresión, a los 16 años. Pero si este joven, en mi pensamiento, mi deseo es que sea todo lo contrario, pero si este joven insiste en no incluir a Dios en el plan de vida a futuro, este joven no va a llegar
a vivir una vida plena y satisfecha. ¿Podrá llegar a ser muy rico? Sí. ¿Podrá llegar a tener muchas cosas? Sí. Pero no va a tener plenitud, no va a tener satisfacción. Y eso marca mucha diferencia, hermanos. Es increíble cómo gentes con tantas cosas, con tantos bienes, con tanta riqueza, no es feliz. Porque no incluyó a Dios en su vida. ¿Qué pasó con el Titanic? ¿Se acuerdan ustedes? Hace 124 años, o 124 años. ¿Qué decían los constructores? A este monstruo ni Dios lo destruye. Dios, estás fuera. Esto es nuestro trabajo. ¿Y qué pasó con el Titanic? En su primer viaje, ni siquiera llegó a la ida, mucho menos el regreso. Miles de gentes muertas en una obra de la ingeniería única en aquel entonces, pero Dios no entró en los planes de esos grandes constructores. Ese es el gran problema, hermanos. Hoy nuestro hermano Gerardo Curi hablaba o hacía mención, igual nuestro hermano Pedro, de las guerras en el mundo. El escenario mundial se tiene que mover al oriente, hermanos. Escrito está por la palabra de Dios. Y todo esto que se está dando por iniciativa de un país occidental, pues se está dando en el oriente con impacto a nivel global. Esto estaba escrito. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos en algún momento dijeron: Dios, no te queremos en las universidades. Fuera de las universidades. Antes orábamos, antes de iniciar clases en los 60, ahora no vamos a orar. Y miren qué sociedad tan enferma. Y miren qué presidente. Y miren qué liderazgo de nación. Pero ahí lo ven, rodeado de apóstoles y tanta gente orando por él. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Hermanos, cuando vamos a Romanos 14, que nos hizo favor de dirigirnos en la lectura nuestra hermana Areli, vamos a un libro cuyo autor es el apóstol Pablo. Y en este libro, el apóstol Pablo lo está escribiendo a 20 años de su encuentro con el Señor Jesús. Ya Pablo tiene 20 años predicando la palabra, tiene 20 años enseñando, tiene 20 años de haber estado hablando con los judíos y 20 años que Dios lo ha mandado a predicarle a los gentiles. Y lo ha hecho muy bien hasta este momento. Él empieza a escribir esta carta a 20 años de aquel encuentro con el Cristo. No veo un problema doctrinal en la iglesia de Roma. Pero Pablo, en la sabiduría y guía del Espíritu Santo, está hablando al principio, resaltando el pecado del hombre, proyecta la ley, proyecta la gracia, habla de la justificación, y lo que me gusta es que cuando él empieza a hablar de la santificación, hermanos, es que llegamos a este capítulo 14. Somos del Señor es el título de este mensaje. Desde jóvenes, y Juanito se ha de acordar, y Areli se ha de acordar, y Saulito se ha de acordar, Lucy se ha de acordar, cantábamos: y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y terminábamos cantando: somos del Señor. Somos pertenencia del Señor Jesús. Así en vida somos pertenencia del Señor Jesús. Y en muerte somos pertenencia del Señor Jesús. Cuando usted va al Salmo 48, en su último versículo 14, el salmista, ¿qué dice? Este Dios
Dios nuestro, Él nos guiará aún más allá de la muerte. ¿Es que hay vida después de la muerte? La palabra de Dios enseña que sí. Y la palabra de Dios enseña sobre la inmortalidad del alma. Y la palabra de Dios te dice que la vida es muy corta. Para llegar a este punto de la vida, el apóstol Pablo está queriendo hacer eco de aquellas palabras del profeta. Sécase la hierba, marchítase la flor. Haciendo alusión a la vida del hombre. La palabra de Dios permanece para siempre porque Dios es eterno. Pero tú como hombre y como mujer tienes transitoriedad de vida. Se seca la hierba. ¿A qué se refiere? Yo veo a los galanes de mi época cuando llegaron a los 70s y a los 80s. Y yo preguntaba, ¿estos son los galanes de mi época? Y cuando vi que sí eran los galanes de mi época, yo dije, gracias Dios, no tengo de qué preocuparme. Se seca la hierba, se marchita la flor. Yo veo a los grandes que hacían ejercicio y ahora los veo y bueno, la palabra de Dios no falla. Cuando usted ve una rosa en plenitud, ay hermanos, como varones, ya podía imaginarme al hermano Saúl comprando una rosa y roja, y ya sabemos a quién se la va a llevar, y ya sabemos cómo la hermana Lucy va a recibir esa rosa con tanto cariño y la va a pelar bonito y la va a arreglar en un lugar y diario le va a estar cambiando agüita, le va a poner azuquita y esa rosa le va a durar 15 días como mínimo, porque se le regaló con mucho amor. Pero el día 15, ¿qué va a hacer de esa rosa? Ya dio la belleza que tenía que compartir, ya cumplió el propósito de vida, ya dejó proyectar el amor de un hombre por una mujer. ¿Ah? Y la rosa tenía espinas, y el hermano se pudo haber picado y haber sangrado el dedo, pero no obstante, él tenía un propósito: entregarla y proyectar su amor a la hermana Lucy. La rosa cumplió un propósito. Así es la vida, hermano. Así es la vida. Y es lo que está diciendo el apóstol Pablo en esta primera parte. Sea que vivamos, tenemos que ser agradecidos. Yo me acuerdo con el hermano Juanito cuando orábamos por él, por su operación, y lo fuimos a visitar por primera vez, que decíamos, celebremos la vida. Y Juanito muy agradecido con la iglesia, y la hermana Miriam muy agradecida con la iglesia, y la hermana Arenita bailaba porque su manito estaba bien. Ya está trabajando. Sea que vivamos, somos del Señor, Juanito. Y eso es algo que nosotros tenemos que recordar hora tras hora, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Ya llegaste a los 40, a los 50. ¿Cuántas veces has recordado en tus 40 y 50 que eres del Señor? Y voy a responder por ti. ¿Cuántas veces? Ay, hermano, tengo 5 dedos. ¿Y qué crees? ¿Sabes cuántas veces has hecho mención en tu corazón y en tu mente de que eres del Señor? ¿Sabes cuántas veces has hecho conciencia de que eres hijo de Dios y que tienes una identidad delante de Dios, delante de esta congregación? ¿Creen ustedes que me sobran dedos para usted que tiene 40 o 50 años? Él nos guiará más allá de la muerte. Hermanos, a mí me gusta mucho platicar, sobre todo cuando tengo hermanos que están en su década de los 40, que han entrado al otoño de la vida. Esa transformación que el águila tiene para vivir 50 años más. Cuando el águila cumple 40 años, ¿quién le enseñó al águila? Nadie.
Pero el Creador tiene una inteligencia única. Y parte de esa inteligencia fue transmitida al reino animal. El águila sabe que si quiere vivir otros 40 o 50 años, tiene que pasar por un proceso de santificación. Fíjense cómo lo estoy diciendo, pastor, no se equivoque. ¿Saben cómo están las garras del águila? No están así ahora, están así. Ya no puede cazar, hermanos. Su victoria está en el agarre. Ya no puede porque están las uñas o garras totalmente arqueadas. ¿Sabe usted cómo están a los 40 años esas alas? Ya no están limpias. Carga más de otras cosas que durante 40 años se le han pegado. Ya el vuelo no le permite el peso de las alas volar tan alto como el ave que más alto vuela. Algunos hablan del cóndor, yo hablaré de la águila. La Biblia habla de la águila. ¿Sabe cómo está el pico del águila a los 40 años, hermano? Pues debiera estar así, pues ya hizo, como dicen cantando. No puede picar, hermano, no puede comer. Está condenada el águila a los 40 años a morir, y el águila decide. Dice, ¿qué pensamiento de animal? Decide que va a vivir 40 años más. Sube a la parte más alta de la peña, libre de cualquier depredador, y empieza un proceso que le va a quitar 150 días, 5 meses. ¿Y con qué empieza? Dígamelo, si lo hemos platicado aquí. ¿Con qué empieza el águila, hermanos, en su transformación? Con el pico. Ya no es un pico limpio, hermanos. Ese pico viene todo cacareado. 40 años de pescar diariamente, de cazar. Y él empieza contra la peña a golpearse. ¿Sabe qué siente el águila en cada golpeteo? Si yo con un piquetito, ahora sí que de rosita, ya quiero llorar. ¿Qué hace el águila, hermanos, en este trance de casi 2 meses con el pico? Llega el momento en que el pico ha caído. Tiene que caer, hermanos. Y tiene que renovarse. Viene un nuevo pico. Y ya que tiene el nuevo pico, ¿con qué sigue? ¿Con las uñas o con las plumas? ¿Con qué seguirías tú en tu vida, hermano? Porque tú también vas a cumplir 40 años. Y en tu crisis de mediana edad, tú vas a tener que tomar una decisión. Y si eres de Cristo, tú tienes una nueva perspectiva de vida. Tú tienes un nuevo modo de ver las cosas, de interpretar a las gentes, de interpretar tus circunstancias de vida. Bueno, ya empezó con el pico y empieza con las garras. Hermanos, están no nada más todas curviadas, están metidas. No están al nivel de cuando esta ave nació. Y con el pico nuevo empieza en un proceso de mes y medio a quitarse uno por uno. ¿Quién le dijo? Pero quiere vivir 40 o 50 años más. Y va a vivir 40 o 50 años más. Bueno, ¿qué le falta? Las plumas, las alas, perdón, plumas. Las alas. Ya con el pico nuevo y con el apoyo de las garras. ¿Alas? Alas, ¿verdad? Ala por ala. Ala por ala. ¿Y qué creen que pasa al final de esos 150 días? Como duerme.
Por eso Isaías 40:31. Y también lo cantamos. Correrán y no se fatigarán, levantarán alas como el águila, porque eso pasa en la vida del cristiano, cuando el cristiano decide pensar y creérsela que Él es propiedad del Señor. Cuando tú crees que eres propiedad del Señor, ¿sabes cómo te vas a conducir en la vida? Como hijo de Dios. Te vas a proyectar como santo de Dios. Te vas a proyectar como siervo de Dios. A mí me llama mucho la atención cómo algunos predicadores vienen a hablar y a decir en red nacional que Satanás es siervo de Dios. Ah, caramba. Y así lo dicen, ¿eh? Doctores en teología. Ah, caramba. Pues para ser siervo primero tienes que ser hecho hijo de Dios. Y Satanás nunca será hecho hijo de Dios. Hay doctrinas, hermanos, que vienen a tergiversar la verdad del Evangelio y que creen, dicen que hasta Satanás va a ser salvo al final de la jornada. Por eso, qué bueno que tenemos este libro de libros que nos dice que al final Satanás será echado con sus ángeles a ese lago de fuego y azufre, a un lugar de tormento eterno. El águila decidió, fíjense, por propia iniciativa: mi vida es tan corta a los 40, pero la vida es muy bonita, quiero más. Y lo logró cuando a los 40, hermanos, como seres humanos, entramos a una crisis de mediana edad. No nos explicamos muchas cosas. Y los doctores dicen, pues cuídese porque los achaques empiezan a los 45 años. Y a los 45 años, ¿cómo nos sentimos? Todos fuertes, ¿no? Qué enfermedades, qué dolencias, qué preocupaciones. Y la doctora, a los 45 empiezan los achaques. Ya no está en la primavera ni en el verano de la vida, ya está en el otoño. Las hojas empiezan a caer. Ah, cajas caídas. Nos damos cuenta que ya estamos en los 50. ¿Y qué parte en nuestro plan de vida ocupa Dios? ¿Cómo te sientes, hermana, hermano, el día de hoy? A la edad que tengas, en el plan de tu vida pasado y presente, ¿cómo está Dios? ¿Qué tan orgulloso está Dios de ti, hermano, de ti, hermana, de mí? ¿Qué tanto hemos logrado para glorificar a ese Señor al que le pertenecemos? Y le pertenecemos no porque seamos tan guapos. Bueno, el hermano Saúl sí puede ser, ¿verdad? El hermano Pedrito también. Hechos hijos de Dios, propiedad del Señor. ¿Por qué? Porque a Dios le plació, desde antes de la fundación del mundo, pensar en ti, hermana, pensar en ti, hermano. No dependía de ti ni de mí, de nuestros logros, de nuestros méritos, no. Somos hechos hijos de Dios. ¿Para qué, hermanos? Acompáñenme, por favor, a Jeremías 9, 23 y 24. Jeremías 9, 23 y 24. Si lo puede leer conmigo, hágalo, y si no, alcáncenos. Jeremías 9, 23 y 24. La palabra de Dios dice así: así dijo Jehová, compañero, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra,
porque estas cosas quiero, dice Jehová. Hermano, este es tu termómetro, Jeremías 9, 23 y 24 te va a decir en este momento qué tanto eres del Señor. Fíjate, no se alabe el sabio en su sabiduría. ¿Y por qué no debe alabarse el sabio en su sabiduría, hermano? Acuérdese usted que la sabiduría nosotros la pedimos a Dios. ¿Para qué? Para nuestro diario vivir. ¿Cómo nos hemos de conducir en la vida? Es necesaria la sabiduría, no la inteligencia, no el conocimiento, es la sabiduría. Pues ¿por qué no debe alabarse el sabio en su sabiduría? Porque esa sabiduría viene de parte de Dios. Tú naces inteligente, tú adquieres el conocimiento, pero la verdadera sabiduría que te lleva a conocer las entrañas, las profundidades de la tierra, del mundo y de Dios, es la sabiduría. Pero no te debes de alabar, ¿por qué? Porque esa te la da Dios cuando tú la pides. Y no te debes alabar porque cuando eres viejo, ¿sabes qué pasa con tu sabiduría? Y no nada más con tu sabiduría, con tu conocimiento, con tu inteligencia. Cuando ya lo has leído todo, cuando crees saberlo todo, ¿qué pasa? Se te empiezan a olvidar las cosas, ¿no? O empieza uno a meter palabras que no corresponden en el comentario y ni cuenta nos damos hasta que la gente nos dice. Bueno, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente. ¿Acaso David no tenía derecho a alabarse en su valentía contra Goliat? ¿Qué decía David? No, yo no me voy a alabar en mi valentía. Yo vengo aquí en nombre de Jehová, de los ejércitos, del Dios viviente al que tú has agraviado. Fíjense cómo lo decía David. Cuando la gente daba testimonio de David, hablaba cosas bonitas, pero al final decía, y Jehová está con él. No se alabe en su valentía el valiente. El valiente no dura toda la vida. El valiente cuando tiene 70 años, ¿se valdrá que sea valiente contra un valiente de 30? Ya no. Porque todo se acaba, hermanos, en esta vida. Las fuerzas, en la vista, en las manos, en los pies, todo se va a acabar. No te alabes. No siempre vas a ser joven. Ni el rico se alabe en sus riquezas. Hermanos, yo creo que si algo se va como el agua en las manos, son las riquezas. De veras, Y más si usted es de primera, o somos de primera generación ricos, nos volvemos locos. ¿No conoce gente usted así? Que de repente llegó a tener dinero y se le fue el dinero. En el caso de los boxeadores, ¿cuántos fueron sorprendidos? A un campeón mundial, alguien le vendió la Malinche. No, aquí puedes preparar a tantos boxeadores y vas a ganar un dinerísimo. Le entregaron las escrituras de la Malinche. Y ahora usted lo ve a 2 cuadras de la iglesia de Mina, lavando carros. No te alabes en tus riquezas. ¿En qué sí debes de alabarte? Aquí sí vemos qué tanto pertenecemos a Dios. Fíjense, 24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Hermano, ¿de qué modo vas a entender a Dios? ¿Cómo has entendido a Dios en esta etapa de tu vida? ¿Cómo lo conoces en este momento de tu vida? Es que yo conozco al Dios de amor y con eso me quedo. Nada más lo has conocido en las buenas. ¿En las malas no lo has conocido? ¿En el sufrimiento no lo has conocido? ¿No lo has entendido? ¿En la pena, en el dolor, en el duelo, no lo has conocido? Fíjate, hermano,
que Jeremías. Jeremías es un contemporáneo de Daniel. Es más, Jeremías en el 25:10 está diciendo, y van a servir a Babilonia 70 años. Profeta, y 70 años estuvo el reino del sur sojuzgado por Babilonia y en alguna parte por el imperio medo-persa. Este Jeremías, hermanos, que tanto sufrió durante su ministerio, está recordando a 2600 años. Hey, hermano y hermana, si en algo te vas a alabar, es en entender y en conocer a Jehová. El único modo, no hay otro. La vida del cristiano es la oración. Así como la palabra de Dios es el alimento, tú puedes pasar cuánto tiempo sin comer, alguien sabe, y no morirse. Cristo, Moisés, ¿cuántos hombres 40 días sin comer? Bueno, ¿usted se imagina sin comer 2 días? No, usted tira la toalla. No, yo la tiré desde 6 horas, desde las 6 horas primeras. Bueno, vayamos y seamos un poquito malos y decir, aguanto 5 días sin comer. Que nadie los aguanta. ¿Ok? La palabra de Dios es tu alimentación. ¿Sabes qué es la oración, hermano? Es tu respiración. ¿Cuánto tiempo puedes aguantar sin respirar? Sin morirte. ¿5 días? No. ¿Cuánto tiempo, Juanito? Le voy a dar, si nos pusiéramos a hacer una prueba y nadie respiró, unos antes del minuto ya quitamos mano. Y el que más, ya fui lejos 2 minutos. ¿Qué pasó? Hermanos, la vida de aquel que se precia de ser propiedad del Señor Jesús en vida o muerte tiene que ser una vida de oración por encima de cualquier otra virtud, disciplina. No puedes estar 2 minutos sin respirar, hermano, sea fuera del agua o dentro del agua. El entenderme y el conocerme significa que debes tener en tu corazón la intención diaria de estar en armonía con Dios. Y esa armonía la vas a lograr con tu tiempo de oración. No hay otro modo, hermano. ¿Cómo mueve mis hermanos como matrimonio el corazón de Dios? Cuando así tomados de la mano y sobre sus rodillas ruegan a Dios por esa situación de vida matrimonial, familiar, de iglesia. Pero es la oración. Por eso cuando los apóstoles tienen una petición para el Cristo es, enséñanos a orar. Ellos no piden, enséñanos a sanar, a hacer milagros, prodigios, señales, a predicar, a proclamar. Lo que pidieron fue, enséñanos a orar. Y con qué gusto el Cristo dice, muy bien, así van a orar. Y toda oración debe empezar glorificando al Dios de la Biblia. Y toda oración debe continuar pidiendo que sea hecha la voluntad de Dios. Por eso nosotros, como evangélicos bautistas, no decretamos, no declaramos. Nosotros pedimos a la par del Señor Jesús que sea hecha su voluntad. En ese momento Él dice, así oraréis. Y así oró cuando estuvo en el huerto de Getsemaní. Señor, no sea hecho, salud, lo que yo quiero, que sea hecha tu voluntad. Y después de 3 horas, la voluntad del Padre se proyecta en camino a la muerte por crucifixión. Somos del Señor, hermanos, significa
que la vida es tan corta que tenemos que pensar seriamente y con compromiso, como lo dice mi hermano Saúl, para las cosas de Dios. Tú en el papel de madre o de padre, tú en el papel de hijo o de hija, tú en el papel de hermana o hermana, tú en el papel de pastor, de líder, de diácono, tienes que tomar con compromiso la expresión somos del Señor. ¿Por qué te comportas así? ¿Por qué ahora ya no mientas madres? ¿Por qué ahora ya no hablas groserías? ¿Por qué ahora ya no te enojas? ¿Por qué ya no eres cierto? Porque soy del Señor. Y consagro el resto de mi vida, en vida o en muerte, para proyectar que soy hijo de Dios, que soy hija de Dios. ¡Qué difícil! Acuérdense del águila. ¡Ah, qué chisme! ¡Ah, qué fácil murmurar! ¡Ah, qué fácil juntarse! ¡Qué fácil! ¿Sabes qué? El águila, lo primero que se tumbó fue el pico. ¿Sabes qué es lo primero que te tienes que tumbar? Sí, eso exactamente. Va a doler, pero ¿qué crees? Vas a vivir a plenitud 50 años más. Eso es lo que quiere el Señor Jesús al recordarnos a través de Romanos 14:8. Somos del Señor. Y al vivir o al morir en el Señor va a ser para bendición. Tu sufrimiento, hermana, tu sufrimiento, hermanos, hoy decíamos, nadie estamos exentos del sufrimiento. Ni el hombre más rico de la Biblia, que la Biblia nos presenta, ni el hombre más santo, íntegro, temeroso de Dios, perfecto en la palabra de Dios, estuvo exento del sufrimiento. Job. Hoy sí, hablamos de la paciencia de Job. Nadie como Job. Pero imagínese, póngase usted en la persona de Job. 6 meses con ese cáncer de piel. 6 meses con la ausencia de Dios. Parece que Dios no escucha. Parece que Dios está lejano. Pero en la lejanía, ese Dios le está diciendo a Job, eres mío, eres de mi propiedad y nadie va a tocar tu vida. Bueno, y tal lo cumplió Dios, que la Biblia nos dice que su postrer estado fue mejor, superior al anterior. Me encanta cuando Dios duplica su hacienda. Cuando dice la Biblia que las hijas Ana, Karen, Cecia, nos da los 3 nombres, eran las mujeres más hermosas de la tierra. Por eso somos del Señor. Por eso debemos recordar, porque la bendición de Dios está programada para ti, mi hermano, para ti, mi hermana, para mí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Sencillo, hermanos, meternos a este proceso de santificación. Tenemos que ser muy conscientes. Sí, ya fuimos hechos hijos de Dios. Sí, ya fuimos justificados por el Padre. Sí, sabemos que hemos sido predestinados desde antes de la fundación. Sí, somos hechos herederos con Dios, coherederos con Cristo. Y tenemos las bendiciones del Evangelio. Sí, nada nos costó levantar un día la mano y decir, Señor, te acepto. El discipulado sí va a tomar tu voluntad, tus emociones, tus sentimientos, tu corazón. Y solo de ese modo vas a poder entender a profundidad el somos del Señor. Pasemos del canto, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Pasemos de ese canto a una vivencia diaria. Que tenemos conflictos, siempre vamos a tener conflictos. Que tenemos dudas, siempre vamos a tenerlas. Pero nunca olvides, conclusión, que somos del Señor. Que tu vida es importante porque tu vida empezó con Dios y lo que Dios hizo no es una cosa inútil. Cada criatura es una bendición de Dios que tiene que cumplir su propósito en este mundo. Cuando estemos en el cielo, hermanos, también vamos a estar con un propósito. Fíjense, pero pues allá Dios no requiere de nuestra adoración, ¿ah no? Pues allá también vamos a estar adorando.
allá también. ¿Qué es lo primero que vas a hacer cuando llegues al cielo, hermana, hermano? Yo ya tengo mi itinerario y se los aviso para que nadie me gane. Primero ya sabemos que el Señor Jesús nos va a recibir, bien, buen siervo. Pero de inmediato voy a correr con David. Tengo muchas preguntas que hacerle al rey David. Y luego con Moisés. Consta que se los anticipo porque no me ganen. Somos tan importantes, hermanos, que Dios desea en el Somos del Señor una comunión íntima para conocerlo y entenderlo. Para esta congregación, Dios tiene grandes planes y grandes bendiciones. ¿Qué es lo que necesita Dios de ti, hermana, de ti, hermano? Que estés bien consciente de que todo es por gracia y que debes ser agradecido a Dios siempre. Y por ese agradecimiento a Dios, tú debes cuidar en tu vida diaria, honrarlo, glorificarlo y evitar en todo momento agraviar de modo alguno al Espíritu Santo que mora en tu corazón. Que Dios nos bendiga, hermanos. Continuamos con las ofrendas.